Muy buenos días a todos. Agradecer en primer lugar la invitación. Parece JRC esto más que FRC, ¿eh? Estáis jovencísimos. Y a primera hora de la mañana con fuerza. Hace un mes y pico me llamó Fernando Fernández de Toledo y me comentó, oye, estamos muy impresionados, algunos, con la experiencia que estáis teniendo de adoraciones del primer viernes de mes en el Cerro de los Ángeles durante toda la noche, ¿no? Yo les dije, pero si lleváis haciendo esto toda la vida en JRC, ¿no? Sí, pero nosotros lo hacemos una vez al año y vosotros mensualmente, y le impresionó un poco, ¿no? Y me dijo, oye, ¿tú conseguirías un matrimonio que hablase de esta experiencia? Y yo le dije, es que en nuestro grupo todavía nadie se ha casado, nadie quiere, ¿eh? Les animamos a casarse y tal, pero no, son muy jóvenes y esperan a tener un año de noviazgo, cosa que yo no entiendo, pero bueno, ¿eh? Pues como no había matrimonios, le dije, Fernando, yo te puedo llevar jóvenes que además estarán encantados de hacerlo porque vibran con esto y lo van a explicar muy bien. Y entonces, bueno, en nuestro grupo cada año elegimos en la convivencia de verano 2 responsables y ellos están estrenando su mandato, Javier y Elvira, recientemente elegidos, llevan bastante ya tiempo en el grupo, de JCJ, Jóvenes en el Costado de Jesús, que tendrá unos 4 o 5 años. La verdad es que no hay una fecha fundacional, ni tenemos estatutos ni nada, pero bueno, el obispo don Ginés sabe que existimos en la diócesis de Getafe y don Manuel Vargas, como vicario episcopal del Cerro de los Ángeles, pues nos cubre un poco, ¿no? Hace ya 3 encuentros de JRC que estamos yendo a Salamanca. La semana pasada estuvimos nosotros con la Eucaristía Corazón, ¿no? Ese mismo lema, ¿no? Eucaristía Corazón Ardiente, y estuvimos un grupito, ¿cuántos? 15 o por ahí, ¿no? Sí. Estuvimos unos 15 jóvenes en Salamanca el pasado fin de semana. Entonces, bueno, yo os presento en un minuto cómo funciona el grupo a nivel general y después ellos os cuentan un poco su testimonio personal de cómo la Eucaristía les está ayudando, transformando en el seguimiento de Jesús, y un poco en concreto de qué estamos haciendo con estas adoraciones, por si damos ideas, ¿no? Lentejas, si te gusta bien, si no lo dejas. En primer lugar, este grupo, Jóvenes en el Costado de Jesús, nació sin ningún propósito de estabilidad ni de nada. No era un movimiento que empezáramos con un diseño, ¿no? Sino que un grupo de jóvenes que empezamos a reunirnos en torno a la Eucaristía, en estos viajes que hacíamos en verano, visitando alguna tumba de algún santo. Estuvimos en Normandía, viendo a Santa Teresita, en Roma, con San Ignacio, San Montilla, que muchos sois andaluces, ¿no? San Juan de Ávila. Hemos ido haciendo peregrinaciones y de ahí nacía un deseo de no vernos solo en verano, sino de cuidarnos durante el curso, durante el año, ¿no? Entonces, ahora mismo, muy sumariamente, para que sepáis de qué va el grupo y el carisma, ¿no? Nos estamos juntando todos los martes por la noche online, a las 10 de la noche. Tenemos una charla, un testimonio, y suelen conectarse 30 jóvenes. A veces pedimos a algún profesor de universidad, algún teólogo, lo que sea, alguna charla. Y luego una vez al mes nada más. ¿Por qué una vez al mes? Porque cada joven tiene su parroquia, tiene su grupo aparte, y nosotros lo que queremos es dar un poco de ese tinte de esta espiritualidad que el padre Mendizábal durante tantos años, y muchos sois deudores, ¿verdad?, igual que yo, ha ido enseñando de cómo entender hoy el corazón de Jesús, la espiritualidad, el culto al corazón de Cristo, ¿no? Entonces leemos bastante al padre Mendizábal, intentamos, bueno, pues seguir un poco sus consignas, ¿no? Una reunión mensual de 9 de la mañana a 12 de la noche todo el día, a veces senderismo, a veces una visita cultural y retiros. Con frecuencia, pues cada 3 meses tenemos un retiro de todo el día, ¿no? Este es un poco el esquema. Luego en Navidades tenemos ejercicios espirituales y en verano un viaje de 10, 12 días súper barato, ¿eh? Hemos dormido en los mejores parques de Europa, cementerios, tenemos un TripAdvisor, ¿eh? Si alguno quiere viajar barato, que me lo diga, que le doy consejos, ¿no? Bueno, este es un poco el sentido. Y cuando ya estaba el grupo más o menos hecho, un día hablando con Manuel Vargas, que muchos le conoceréis, él me dijo, oye Javi, yo tengo un deseo de que en el Cerro de los Ángeles vengan muchos jóvenes, ¿no? Y además los mártires del cerro que están ahí enterrados, los que habéis estado, recordaréis, en una de las capillas de atrás, penitenciales, Justo Dorado, Blas, bueno, varios mártires, uno de ellos de 19 años, ¿no? Y ellos tenían la costumbre, porque el Cerro de los Ángeles hasta un tiempo, quizá, digo esto con cierta arrogancia porque tengo pocos años, ¿no? Pero veo cosas del pasado, de los años de la guerra, la posguerra, y digo, oye, aquí ha habido mucha vida, ¿no? Aquí ha habido mucha vida, muchas peregrinaciones, mucha gente de toda España venía, ¿no? Y yo creo que el año del centenario de la consagración de España fue un acicate, ¿no? Con todos esos voluntarios que trabajaron, grupos de todos lados, vino la conferencia episcopal entera.
Entonces, ha habido en el Cerro bueno, pues un subidón, como dirían los jóvenes, ¿no? Ha habido verdaderamente una revitalización del Cerro de los Ángeles. En medio de esto, Manolo Vargas, que hay un vicario episcopal para el Cerro y para difundir la espiritualidad del corazón de Jesús, es decir, que don Ginés, mi obispo, el mejor obispo de España, con perdón de los presentes, no hay ninguno, pero lo digo, ya está. Don Ginés García Beltrán tiene mucho interés en el Cerro y entonces me dijo Manolo Vargas, ¿qué tal si os venís alguna vez, con frecuencia, a hacer algo, ¿no? Y quedamos en, ¿por qué no el primer viernes? A los jóvenes les vamos educando en la comunión reparadora, en esta promesa del corazón de Jesús a Santa Margarita que todos conocéis, quien comulgare los 9 primeros viernes de mes, no le faltará migra. Bueno, pues hicimos lancé esta idea a los jóvenes y para mi sorpresa yo pensé, voy a acabar haciendo 4 turnos y otros 3 me cubren una horita. No, enseguida decenas de jóvenes dijeron, me apunto. Ahora mismo hay un grupo de WhatsApp que se llama Adoración del Primer Viernes, donde hay 103 jóvenes apuntados, que no todos vienen todos los primeros viernes, pero... Y luego dejamos muy claro desde el principio que venir a estas adoraciones no significaba pertenecer a nuestro grupo. Es decir, nosotros cuidábamos de que el Santísimo estuviera cuidado, como nos van a explicar ellos cómo funcionamos, pero podía venir quien quisiera. Entonces ahora, el otro día vino un grupo de la congregación de Valdemoro, de la congregación de la Asunción de Madrid han venido alguna vez, del grupo Totus Tus de la Carlos III vienen con frecuencia jóvenes. Entonces, estamos muy contentos y que nos deis la oportunidad, el micrófono, para decir ahora esto, también hace que si alguno de vuestros hijos jóvenes de entre 16 y 30 años, tú tienes 30, ¿no? Tú eres el límite, 31. 29, bueno, hasta 30, para no echarle. Los que estén entre 16 y 30 años, pues están invitadísimos, ¿no? Ahora os van a explicar ellos el funcionamiento y, sobre todo, lo que les ha supuesto empezar a adorar cada primer viernes esta cita de amor en el Cerro a ellos. Así que ya me callo, que los curas tendemos a... Y empieza la señorita, Elvira, ¿sí? Elvira Pérez, 22 años, 2 patitos, es joven estudiante de Periodismo y Humanidades y... es de Osuna, Sevilla, un sitio donde hay buen aceite, no sé si hay gente de Osuna. Sevilla, perdón, sí. Bueno, pues es una sevillana que lleva ya unos años estudiando en Getafe y pertenece a la parroquia de San Eugenio, donde estoy de vicario parroquial. Empieza ya dando su testimonio. Hola a todos. Bueno, ya me ha presentado, así que no me alargo en eso. Y nada, bueno, contar un poco cómo conocí el grupo y todo eso para saber cómo llegué ahí, porque yo no conocía lo que era el Cerro de los Ángeles, yo no conocía tampoco nada de la espiritualidad del corazón de Jesús, no conocía nada. Y bueno, como ha dicho el padre, yo estoy estudiando, estoy en quinto, o sea que este es mi último año, si Dios quiere. Y bueno, yo sí que vengo de una familia católica, practicante, mis padres son del camino neocatecumenal y ellos no lo saben porque creo que todavía no se lo he dicho nunca, pero estoy muy agradecida a que me hayan obligado a ir todos los domingos a misa desde que soy pequeña, que me hayan educado en la oración, en la vida de fe, porque de verdad que yo lo digo aquí como hija a todos vosotros padres, que es súper importante y que yo creo que no estaría aquí si no hubiese sido por ellos, sobre todo por su oración. Pero bueno, yo recuerdo que cuando empecé a querer un poco así al Señor fue en la ESO, digamos que empecé ahí a rezar, a tomármelo un poco en serio, luego bachillerato, tal, y me vine a hacer la carrera a Madrid. Y me vine sola y me fui a una residencia de estudiantes. Y no digo que sea malo ni nada, pero si ser católico en el mundo de hoy es complicado, en una residencia de estudiantes laica de la universidad, compartiendo habitación, es muy difícil y a mí se me vino el mundo encima. Yo ahí me perdí, me desenganché completamente, también vino el COVID, la pandemia y entonces empecé a normalizar cosas que pues antes no eran normales para mí, empecé a confundirme un poquillo y la línea entre lo que a mí me parecía bien y lo que me parecía mal se difuminó. Entonces ahí sí que tuve una etapa un poco rara, que por eso digo que estoy aquí por la oración de mis padres, porque yo no sé cómo salí de esa. Un día decidí volver a misa porque había dejado completamente de ir a misa los domingos, ya entre semana totalmente, pero los domingos, que era como algo ineludible en casa, había dejado de ir a misa. Y volví un día, por casualidad, aunque no creo que existan, a la parroquia de San Eugenio de Getafe, donde está Javier Meñiz. Y ahí conocí el grupo de la parroquia, que enseguida había gente de Jóvenes en el Costa de Jesús que me introdujo en el grupo. Desde el primer momento me sentí súper acogida, al principio iba de vez en cuando,
vaya que me gustase demasiado y me enganchara. Iba un poco con precaución. Y al final, poco a poco, ¿no? Yo me di cuenta de que yo no quería una Elvira que en la residencia y en la universidad fuese de una forma, que en su casa pusiera buena cara a sus padres y que luego en misa fuese otra, ¿no? Que me sentía ahí como pues una niña buena que en el fondo pues no lo era, o que yo no me sentía así. Entonces yo me acuerdo que ahí empezaba a rezar para que el Señor transformase mi corazón, para que el Señor me hiciese pues como unidad, ser una, ¿no? Y sin embargo, aunque yo creo que eso funcionó y que el Señor verdaderamente ha transformado poco a poco mi corazón y sigue haciéndolo, estaba súper equivocada porque el foco estaba puesto en mí. Era el Señor transforma mi corazón, era todo enfocado en mí. Y yo creo que ahí también estaba gran parte del problema. Y bueno, pues empecé a ir al grupo, empecé a hacer pues, los planes que, aparte de las adoraciones del primer viernes, todos los sábados terceros de mes tenemos un plan de grupo donde hacemos comunidad, compartimos, hacemos en la montaña, retiros, de todo. Pues ahí en el grupo empecé a escuchar hablar de las adoraciones del primer viernes. Y a mí el cerro me sonaba, pero me sonaba de la gente que iba a correr, que hacía senderismo, esas cosas. Y me parecía un poco locura, a mí que estaba en la residencia, digo, ¿cómo le explico a mi compañera de habitación que me voy una noche al cerro a adorar al Señor? Me parecía que no era mi momento. Entonces como que lo dejé pasar y llegó un punto en el que yo sentía que el centro del grupo, ¿no? Yo que iba para hacer amigos o para estar con el Señor. Como que equivocada y probé. Y ahora no me lo pierdo por nada del mundo. Mis padres saben que el primer viernes de mes, bueno, el fin de semana el primero de mes, no vuelvo a casa. Ese fin de no pueden contar conmigo para nada. Y bueno, yo encantados de que no vaya, pues si estoy así, en el cerro. Y bueno, la verdad es que es un regalazo. Es el impulso del mes, es todo. Yo creo que se queda un poco como insulso decir eso, ¿no? Decir que a mí me ayuda, porque es otra vez como orientarlo hacia mí, pero es que es así, es verdaderamente un regalo. Nosotros lo que hacemos es, llegamos al cerro y tenemos misa en la Eucaristía. Entonces no solo estás toda la noche adorando al Señor en Eucaristía, sino que es que antes has comulgado. O sea, que está el Señor ahí. Y hay veces que si tienes la suerte de que, bueno, si tienes la suerte, es un gustazo estar en grupo, ¿no? Pero hay veces que te quedas sola de 3 a 4 porque justo ese mes hay exámenes y no puede ir todo el mundo, pues es realmente el cielo en la tierra, es que estás tú y el Señor, es que no hay nadie más. Y realmente el corazón, yo me he dado cuenta de que poco a poco, bueno, yo llegaba, cogía mi cuadernito de oración y me ponía a escribir un montón de cosas. Y era como, pues Señor, por favor, esto que me agobia, esto que me está reconcomiendo, esto que necesito tu ayuda, pues se ha transformado poco a poco en eso, ¿no? En esa comunión reparadora, en ese Señor, quiero estar aquí, solamente quererte, ¿no? Al menos tú ámame. Y bueno, para mí ha sido un regalo también el ver que, pues la última vez estuvimos 60 jóvenes, ¿no? Estamos ahí un viernes noche, ¿no? Jóvenes de, pues eso, 18 a 30 años, pudiendo hacer cualquier otra cosa. Vamos todos con el mismo fervor porque os prometo que todo el mundo tiene muchísimas ganas de que llegue el viernes. Pues a mí me parece eso una cosa que realmente me sobrecoge el corazón. Entonces, bueno, a mí realmente me ayuda. Ya siento que decir eso es quedarse corto, pero es una experiencia personal que a mí verdaderamente me ha transformado y me ayuda muchísimo a encontrar eso que necesitaba, ¿no? Y bueno, pues ya os paso con responsable Javi Bedmar. Javi Bedmar, perdón. Javier Bedmar es natural de Pinto, que a algunos os sonará entre Pinto y Valdemoro, ¿verdad? Pues él es de Pinto. Tiene 28 tacos ya. 29. Es que le conocí hace mucho, sí, no es cierto. Y bueno, él es profesor, ha acabado ahora la tesis doctoral, la sacó con muy buena nota hace nada en la Universidad Rey Juan Carlos de Móstoles sobre un tema de acero. Él es ingeniero de materiales, en la 4ª promoción de esa universidad, y está dando clases y congresos por todos lados. ¿No le da miedo este auditorio, a que no? Sí te da. Porque no es lo mismo hablar del acero que de esto, no es lo mismo.
El acero es más fácil. Bueno, pues le damos la palabra. Agradecidos de que estés, Javi. Esta era más, que quedan 5 minutos. Bueno, voy a ser breve porque el tiempo juega en nuestra contra y uno tiene afición al micrófono al ser profesor de universidad, ¿no? Entonces, bueno, quiero empezar con este segmento muy corto, con dos ideas, ¿no? La primera para mí es un sueño profético que tuvo San Juan Bosco, que tenía esta gracia, ¿no? Que yo creo que no es un sueño profético, sino algo que pasaba antes, que pasaba en ese momento y que pasa ahora. Habéis oído seguramente hablar del sueño de ese barco lleno de gente buena que estaba siendo acosado por una cantidad ingente de barcos enemigos. Y cuando la moral de ese barco bueno estaba ya por los suelos, totalmente anulada, aparecen dos columnas en medio del mar. En una está nuestra Madre, la Virgen María, con el letrero Auxilio de los cristianos, que es un piropo y una verdad al mismo tiempo. Y en el otro lado estaba Cristo de Eucaristía. Y entonces cuando ese barco se mete entre las dos columnas, las naves enemigas huyen despavoridas y ese barco gana la batalla no por sus méritos, sino por los méritos de los que estaban en esas dos columnas, ¿verdad? Y luego hay otra idea que yo quiero y he resumido mucho el sueño, he quitado cosas y también voy a quitar un poco de teología a esta parte, que es la idea de Natanael, ¿no? Aquel hombre que se encontró con Cristo y que tuvo su conversión, porque a pesar de que era un buen judío, un verdadero israelita, tuvo esa conversión cuando Cristo le dijo, yo te vi bajo la higuera. Hay muchas interpretaciones de qué es eso, ¿no? De qué es esa frase, pero bueno, quiero dejarlo ahí y ahora lo veremos. Yo voy a empezar con un testimonio mío, porque también lo mío va de la Eucaristía, y ya lo hilo un poquito al final con lo de los jóvenes en el costado de Jesús. Yo antes era un chico normal, hice la comunión, pero hasta ahí. Y durante mi adolescencia yo era ateo, tuve una depresión larga, porque eso nunca sabe cuándo sales o cuándo... tuve una depresión, era ateo, esas heridas que yo tenía provocadas por la depresión, yo las empecé a llenar con mucho ego en el instituto, al principio de la universidad también, me metí en un partido político, que si bien yo pienso que teníamos ideas que eran buenas, yo sigo pensando a día de hoy, había otras que no lo eran, y yo promoví ideas que hoy en día pues todo el mundo, por desgracia, está a favor de ellas, ¿no? Yo promoví el aborto, promoví la eutanasia, la prostitución, yo estaba totalmente a favor de eso y a mí me caíais muy mal en esa época, me caíais fatal. A nosotros no, ¿eh? Ahora no. Muy bien, pues yo en ese entonces tenía una novia que es muy buena persona y tenía una amiga suya que era católica, iba a la iglesia todos los días prácticamente, y me dijo, vente a una catequesis y luego hablas de nosotros. Y dije, claro que voy a ir. Y yo fui con la idea de, mi ego exacerbado, ¿no? Voy a destrozar a estos paletos. Pues, ¿en qué momento se daría cuenta el demonio de que el barco que estaba acosando él, que era yo, se metió entre las dos columnas? Y fue una catequesis que hablaba sobre el buen samaritano. Y no tuve más palabras. Me acuerdo que empecé a ir a misa, empecé solo a escuchar los sermones porque me gustaba, pero cada vez iba más a misa. Y hubo un momento que en la consagración yo lo vi. Encontré una verdad que no había buscado nunca, pensé que no me hacía falta, pero que respondió a todas las preguntas que me había hecho y a las que no me había hecho también. Y yo cuando estaba muy mal con la depresión, yo me iba a pensar barbaridades de mí mismo, camino de Valdemoro, y ahí yo noté que Cristo me decía, yo te conozco, yo te quiero, conozco tus miserias, y yo no te vi bajo la higuera, pero yo te vi camino a Valdemoro, y dije, me quiero quedar contigo, y sentí como unas ganas de llorar tremendas, no sé si de alegría, no sé si al ver lo que yo era, pero yo quise cambiar y bueno, aquí estamos. Luego ya pues empecé a leer también libros del padre Mendizábal, ¿no? La vida de Cristo, no me acuerdo cómo se llama el título, Los misterios de la vida de Cristo. Empecé a meterme en el Sagrado Corazón de Jesús, muy de la mano de Javier, muy de la mano de don Manuel, y ya empezamos a formar este grupo de jóvenes, hacemos lo que ha comentado Elvira,
Y es que, al fin y al cabo, nuestra relación con la Eucaristía, la mía, la de todos los jóvenes, es que cuando estamos delante de Cristo Eucaristía no solo estamos con la verdad de nuestra vida, la única verdad importante, la verdad que une a todas las verdades que tenemos en la vida, es que tenemos delante un medio para comunicarnos con el resto de cristianos, para rezar por ellos. Yo también, además de rezar por mí, cuando estoy delante de Cristo Eucaristía, también pienso en mis abuelos y rezo por ellos. Digo, Señor mío, si no están contigo aún, que estén ya contigo, que estén cuanto antes. Yo rezo por ellos, por si están en el purgatorio, que sigan contigo. Señor mío, cuando mi amiga Sor María Rocío del Corazón de Jesús, que es Clarisa ahí en Soria, esté delante de ti, dile de mi parte que la quiero, ¿no? Dile que la quiero, como la canción de David Civera. Y en el sentido más amistoso de la palabra, ¿no? Porque al fin y al cabo es que la Eucaristía no es solo una forma de asemejarnos al corazón de Cristo, porque en la Eucaristía yo creo que no solo hay ahí presente un corazón de Cristo, sino también hay venas, y son venas que nos comunican con el resto de cristianos. Son venas que hacen efectiva la comunión de todos los santos, que nos comunican con el purgatorio, que ayudan a que el cielo de alguna forma también venga a nosotros, que nos comunican con el resto de cristianos. Y eso es lo que estamos viviendo últimamente en el Cerro de los Ángeles todos. Rezamos mucho por todos. Yo quiero acabar ya y termino con dos ideas. La primera, que animéis a vuestros hijos a estar presentes delante de Cristo de Eucaristía, que están vuestros hijos, más que invitados, al Cerro de los Ángeles a partir de los 16 años y hasta los 30. Ya nos queda poco, estamos en el tiempo de descuento. Pero la alegría cristiana que estáis viviendo aquí, que estamos transmitiendo y que estamos viviendo ahora, mantenedla y transmitidla, porque nunca sabéis cuándo una sonrisa puede salvar una vida. Nunca sabéis cuándo el Cristo Eucaristía puede salvar una vida, y quizá nosotros seamos una herramienta. Termino, yo estuve de estancia de investigación 3 meses en Dinamarca, es un país protestante. Los católicos ahí son una comunidad muy chiquitita, y tienen muy pocas cosas. Las iglesias son brutalistas, de estas de hormigón, no son como las que tenemos, ¿no? Parecía que los protestantes se habían quedado con lo mejor. Tienen iglesias con grandes cúpulas, esculturas de los padres de la Reforma a las puertas, altares preciosos. Por dentro la estética es bestial de las iglesias protestantes, y nosotros ahí los católicos, que estamos creciendo allí en los países escandinavos, los católicos tenemos, pues parecía, iglesias muy feas, ¿no? Iglesias muy feas. Y yo iba diciendo, joder, pues qué guay, ¿no? Aquí en plan misión, en sitios feos, tal. Y pensando, Señor, los protestantes después de la Reforma parece que se quedaron con lo mejor. Y una vez en una hora santa que organizaron ahí los católicos de mi parroquia, la única parroquia que hay en 20 kilómetros a la redonda, yo tenía que ir desde otro pueblo. En una hora santa, desde un sagrario muy sencillo, el sacerdote sacó a Cristo Eucaristía y lo expuso para todos. Y dije, ay Señor, gracias porque seguimos teniendo lo mejor. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Nos tenemos que ir ya porque hay otro testimonio ahora, pero no quiero despedirme sin agradecer. Están ahí Carlos y Mónica Gómez Acebo, que su hija es la primera vocación de nuestro grupo, que está en la Fraternidad Reparadora, su hija Carmen, y Carmen lleva 2 años ya en Oropesa, y Carmen fue una auténtica obsesionada por el Cerro de los Ángeles y el Sagrado Corazón, ¿no? Hasta el punto de que yo me asustaba, ¿no? Porque se iba sola en autobús, ¿verdad? Se daba un paseo por el cerro, rezaba 3 rosarios, ¿no? Y yo con Carmen he hablado muchas veces del cerro y de esta experiencia que estamos teniendo, y se alegra muchísimo y me pregunta, ¿cuántos han ido? Tal, ¿no? Las monjas de Oropesa, ¿no? Y deciros que en 4 años, que llevamos como grupo, 3 años y medio, no sé, es que no sé cuándo empezamos, la verdad, ha habido ya 5 vocaciones. Hay Gabriel Orejas, Seminario Mayor de Toledo, de San Ildefonso; Santiago Cárdenas, Seminario Menor de Toledo; Carmen Gómez Acebo, la primera, Fraternidad Reparadora; ha entrado el 15 de agosto María Calvo en Mater Salvatoris, y la semana pasada ha entrado al Seminario de Getafe Pedro, ¿no? Que tengamos muchas vocaciones, y creo que son muchas, aunque podrían ser más, y yo animo a los jóvenes a que se lo planteen, pero el secreto está siendo las adoraciones del primer viernes.
donde no es el cura el que les intenta convencer, se vive muy bien de cura, únete a la aventura, hazte cura, no, sino que... Y nadie se mete a monja hoy para... Es decir, están siendo las adoraciones de los primeros viernes el lugar donde tienen 8 horas al Santísimo delante, ahí no hay nadie que les distraiga, no hay un móvil sonando, es a las 3 de la mañana, espero que no haya móvil sonando, ¿no? Y delante de Jesús, en el silencio, está llamando a muchos, y muchos del grupo se lo están preguntando. Un grupo donde no hay pregunta vocacional es un grupo que no alcanza la madurez, y a ellos les decimos las cosas como son. Si el Señor te llama, no te niegues, ¿no? Pero está siendo en el cerro, y para muchos de ellos el cerro es el lugar donde dijeron que sí. Entonces, animaros mucho, y algunos os pilla lejos, lo sé, pero a difundir esta espiritualidad del corazón de Jesús, y que si venís por el cerro o por Madrid, no paséis de largo, no pases este ruego sin detenerte, como dice el canto del camino, ¿no? Bueno, pues que aprovechéis para un fin de semana que salís de casa, os cocinan y todo eso, pues que aprovechéis para descansar, pero tampoco, que aprovechéis mucho el encuentro y nada, que nos encomendamos. Y si alguno quiere ponerse en contacto con nosotros, no hay manera de hacerlo, porque no tenemos ni Instagram, ni Facebook, ni nada. Así que nos buscáis, no sé cómo. Gracias. Vamos a toda caña.